Me parece que el presidente va a seguir generando este diálogo, críticas o comentarios respecto al INE de manera sistemática. Por otro lado, me gustaría preguntarte, Ciro, sobre algo que también generó muchas dudas o polémica respecto a por qué también si el partido Encuentro Solidario, lo que antes era el PES, fue multado con 150,000 pesos, a ellos sí se les otorgó el registro. ¿Cuáles fueron las principales diferencias para que quede muy claro y muy bien explicado por qué a México Libre no se lo dieron y por qué a Partido Encuentro Solidario, o lo que era el PES, sí se lo dieron? Sí, déjame empezar diciendo que yo voté contra el registro de Encuentro Solidario, porque me parece que no cumple con la ley. Entonces, fuimos 5 consejeros de 11 los que votamos en contra, y por la mínima diferencia en una votación 6-5 pasó el registro de ese partido. En ese caso, el problema no era tanto su dinero, no había un rebase del 5% de financiamiento irregular o no perfectamente identificado, pero lo que sí se detectó, se documentó y se probó en ese caso es que distintas organizaciones evangélicas, iglesias, ministros de culto estuvieron participando desde el principio en esa organización, que hubo ministros de culto como dirigentes de las asambleas constitutivas que se dedicaron a afiliar gente, y a mí me parece que eso atenta directamente contra el principio de laicidad del Estado, permite la mezcla entre religión y política, y yo por eso me opuse terminantemente a votar a favor de ese partido. Entonces, pues no tuvimos mayoría, en ese caso es el único que pasó, ya les digo, contra mi voluntad, pero bueno, el INE es un colegiado y cada quien vota de acuerdo a sus convicciones, y en este caso, si por mí hubiera sido, pues ese partido tampoco, y mucho menos, es decir, a mí me parece que había elementos de mucha más fuerza para no permitir el registro de Encuentro Solidario que el de México Libre, pero bueno, pues no son decisiones unipersonales, sino colegiadas, y así fue la votación. Quizá quienes votaron a favor pues deberían de argumentar, pero en mi caso yo voté en contra. Consejero Murayama, ¿había forma de crear un partido nuevo con todas las de la ley? ¿Se cuenta con lo necesario para pues evitarse o saltarse algunos lineamientos por más finos o complicados que sean? ¿O hay algo que modificar para que las nuevas ofertas políticas en el futuro tengan la posibilidad y el camino, digámoslo así, mucho más sencillo para poder acreditarse ante el INE? Pues yo creo que las dos preguntas tienen una respuesta afirmativa, es decir, por un lado sí había forma de hacer las cosas bien, legalmente, transparentemente. Por ejemplo, en el caso de México Libre, si todo el dinero lo hubieran recibido a través de aportaciones bancarias, hubiéramos identificado bien quién era el donante, si había capacidad económica detrás, y no habría habido ningún problema. De que se hubiera podido, se hubiera podido. Ahora, ¿es perfectible la legislación? Yo creo que sí, para empezar, porque hoy solo se puede crear partidos políticos cada 6 años, cuando el derecho a la libre asociación está en la Constitución y no se puede restringir a cada 6 años. Yo creo que como era antes, cada proceso electoral la gente se debería organizar, si así lo desea, si el actual sistema de partidos no les satisface, si las opciones no son de su agrado y quieren formar otro, pues la gente podría hacerlo, y también se han ido incrementando los requisitos por parte de los propios partidos existentes para no tener más competencia, y a lo mejor eso induce pues ciertos comportamientos como los que afortunadamente detectamos y no validamos, pero eso de que se anden haciendo asambleas con dádivas, pagándole a la gente para que vaya, pues son prácticas incorrectas, es lucrar con la pobreza, y a lo mejor habría que replantearse la legislación para que fuera menos cuesta arriba hacer un partido y que no hubiera espacio para que se cometieran estas prácticas. Pero por el momento esta es la legislación existente y el INE tenía que verificar los requisitos con estas normas, no con otras. Ciro, muchos analistas están afirmando de que es casi imposible que se vaya a revertir la decisión
de ustedes ante, si es que apelan, y creo que ya lo hicieron, Margarita Zavala y su equipo, si apelan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tan factible es? ¿Ustedes están en concierto en términos de decisiones? ¿Crees que hay posibilidades de que podrían cambiar la decisión de ustedes? Y si llegase un momento en que se aportara información para poder comprobar que ese 8 no me acuerdo qué dijiste, 2 o 3% de lo que no se pudo comprobar de dónde venían estos fondos, se pudiera comprobar, ¿hay remotamente alguna posibilidad de poder cambiar la decisión de ustedes? A ver, las decisiones del INE son revisables ante el tribunal y por eso pues la posibilidad de que se cambie está abierta constitucional y legalmente. Yo, además el tribunal es un tribunal de jueces, nosotros somos una autoridad administrativa y lo que tenemos que enviar es nuestro dictamen, el tribunal valorar las pruebas que presenten nosotros, lo que dictaminamos nosotros y así definir. Es una instancia distinta a nosotros y pues se me descompuso la bola de cristal, no sé cómo van a decidir los magistrados. Ahora, Ciro, también platícanos un poco de este intenso debate que sostuviste con Felipe Calderón, principalmente ayer domingo, sobre estas opiniones. Finalmente, ¿qué le dices al presidente? Porque él presentaba precisamente pues una lista de donantes, ¿no? Y tú también presentaste otra lista, otra información, 6 láminas, ¿no? Donde México, donde el INE no validó precisamente las aportaciones de México Libre. ¿Cómo fue este debate y cuál es tu conclusión final respecto a los argumentos que presentó el expresidente Felipe Calderón? Sí, es que el expresidente señaló que el INE les había estado dando por válidas las aportaciones por este mecanismo, por esta herramienta CLIP, y yo lo que señalaba es que no, y que de hecho lo que él puso en su mensaje como evidencia, pues justamente era un oficio del INE donde les pedía que aclararan quiénes eran los donantes. Entonces, en ningún momento se les dio por válido. Como yo les comentaba a ustedes, eso ya fue sancionado desde el 21 de agosto por el Consejo General y este viernes lo único que hicimos fue ver cuál era la traducción de esa conducta, no en una nueva sanción, porque no se sancionó, sino en la valoración de si se daba el registro o no. Y bueno, pues ahí está el tema. Creo que él aportó información, yo aporté información y ahí está a la luz pública, que es como deben darse estos asuntos. Muy bien, consejero Murayama, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.